Hola, mi nombre es César González Fernández, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estaremos viendo la asignatura de Estadística Inferencial 2 con nuestro maestro Juan Morales, Grupo Quinto Z, y veremos los temas de correlación y regresión, que corresponde a la unidad 2, como ya vimos, de Estadística Inferencial 2. Pasamos a nuestro primer ejercicio. Dice correlación y regresión. Correlación, ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stalip y Brain Size, Head Size y Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de Trump et al. Neurology, volumen 59.5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, aquí tenemos nuestra tabla de datos. 1, 2, 3, 4, 10 datos. Tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y con el respectivo coeficiente intelectual a cada uno, lo que es cada tamaño. Ok, para esto vamos a verlo con Minitab. Aquí ya tenemos nuestro archivo. Vamos a abrir. Ok, aquí ya tenemos los datos capturados. Tenemos los 10 datos, los 10 tamaños del cerebro en centímetros cúbicos con su respectivo coeficiente intelectual a cada tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verlo con nuestra herramienta estadística básica. Recuerden que estamos viendo lo de correlación. Aquí ya vamos a ver cuál es la correlación entre tamaño y coeficiente. ¿Qué opciones? Recuerden que estamos viendo un nivel de confianza de 95% y usando el método de correlación de Pearson. Vamos a aceptar y aceptamos. Aquí ya tenemos los datos para analizarlos. Bueno, aquí ya viendo nuestros datos, podemos deducir un poco sobre lo que es si existe o no existe una correlación. Podemos ver que mientras más chico es el cerebro, el coeficiente es menor, pero están muy dispersos los puntos, ya que también hay cerebros relativamente pequeños o menor tamaño con un coeficiente alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy pobre la correlación lineal que está dando el problema. Aquí recordamos cómo coeficiente intelectual está en 0.179. Ok, entonces para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis, ocupamos
nuestro valor de P, el cual lo vamos a sacar de este modo. Ok, nos vamos a la operación. Ahora vamos a ir a gráficas. Vamos a buscar nuestro valor de P. Ahí está, ahí tenemos ya el valor de P, que es igual a 0.620. Ahora recordemos que para rechazar la hipótesis nula tenemos que tener menor al valor de insignificancia, que fue de 0.05, y en este caso es 0.620. Entonces no está por debajo, está mucho más cercano al 1. En este caso pues no tendríamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero para aceptar la hipótesis alterna también vemos que es muy pobre el resultado, ya que no existe tanta correlación y además no está cercano al 1, tampoco retirado. Bueno, para verlo un poquito más claro, vamos a verlo con una gráfica de dispersión con regresión. Como ya vimos, en las variables de y tenemos el tamaño, el coeficiente de variables de y, vamos a poner el coeficiente intelectual, y en variables de x tenemos el tamaño en centímetros cúbicos del cerebro. Y aquí podemos ver ya la gráfica, una pendiente muy pobre. Tenemos como los puntos están demasiado dispersos, no tenemos algo claro con la gráfica que nos diga que mientras más coeficiente tenemos, más grande es el tamaño del cerebro. Aquí podemos ver claramente cómo nuestros valores están muy dispersos, por lo cual pues no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero a su vez es muy pobre para aceptar la hipótesis alterna. Ok, y con eso finalizamos y seguimos con el siguiente ejercicio. Correlación y regresión. Ok, aquí este ejercicio de correlación, al igual que el anterior, dice ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración del CO2. Ok, aquí tenemos los datos. Dice CO2 314, en temperatura en grados centígrados 13.9. Aquí en el segundo dato, 317 partes por millón en 14 grados, 320 en 13.9, 325 en 13.1 y así sucesivamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, los cuales ya tenemos nuestro archivo Minitab, los cuales los vamos a analizar para ver si existe una
correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Que dice nuestra hipótesis que va a existir una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Ok, pues tenemos nuestros 10 datos, vamos a verlos en Minitab. Aquí los tenemos. 10 datos. CO2 partes por millón y la temperatura en grados centígrados. 314, 13.9 centígrados, 317 partes por millón a 14 grados centígrados y así sucesivamente. Vamos a verlo entonces. Entonces nos vamos a estadística básica. Estamos viendo igual correlación y vamos a ver la correlación en las dos variables y aceptamos y ya tenemos nuestros datos para analizar. Valor de R y ok, ahora sí. Valor de R 0.892 y el valor de P es igual a 0.001. Aquí podemos ver, de este lado tenemos la temperatura en grados centígrados y de este lado tenemos lo que es las partes por millón. ¿Qué método estamos usando? Tipo de correlación es Pearson, filas utilizadas 10, correlaciones CO2 y partes por millón, temperatura en grados centígrados y nos da el valor de 0.892. Bueno, como vimos, aquí tenemos el valor de P de 0.001, el cual nos va a indicar si aceptamos o no la hipótesis nula. Recordemos que nuestro valor de significancia es del 0.05 y aquí tenemos el 0.01. En este caso, pues sabemos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. A su vez aceptamos la hipótesis alterna, la que nos dice que existe una correlación entre la temperatura y lo que es partes por millón. Como pueden ver, en cuanto se incrementa la temperatura, igual se incrementan las partes por millón. Pero vamos a verlo con una gráfica para ver cómo está representado, ¿no? esta correlación. Ok, para eso nos vamos a ir a gráfica de dispersión, nos vamos a gráfica con regresión, aceptamos. Como ya vimos, en el eje de la Y vamos a tener la temperatura y en la variable X vamos a tener las partes por millón. Y sería todo. Aceptamos. Aquí podemos ver la pendiente como si realmente es bastante positiva. A como va aumentando la temperatura, aumenta las partes por millón del CO2. ¿Qué concluimos? Pues concluimos, como ya habíamos dicho, con esto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, la que nos dice que existe una correlación entre el incremento entre temperatura y partes por millón. Ok,
Ok, con esto concluimos este ejercicio y seguimos con la presentación. Correlación y regresión. Este es de regresión. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, de 40 y de 60 años. Ok, pues esto lo vamos a ver con nuestra herramienta de Minitab. Y aquí tenemos nuestros datos. Que son 40 hombres. Son 40 datos. 40 edades diferentes y tamaño de cintura. Un hombre de 58 años, su tamaño es de 90.6, uno de 22 de 68.1, uno de 32 86.5, uno de 31 de 87.7, uno de 28 de 77.1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice la gráfica. Nos vamos a ir a estadística, a regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí va a ser edad de hombres y tamaño de cintura. Ok. Aquí también todos aceptamos. En el eje de Y vamos a tener la cintura en hombres y en el eje de X vamos a tener la edad. Y aceptamos. Aquí tenemos todo lo que vamos a analizar. La ecuación de regresión es tamaño de cintura en centímetros de hombre, 50.4 más 0.9 de edad de hombres. Resumen del modelo: 5.68, 732, R cuadrada, 71.41%, R cuadrado ajustado, 70.66. Análisis de varianza, fuente, valor de P0, valor P, dice gráfica de línea ajustada, tamaño de cintura, centímetros, hombre. Aquí nos da nuestra ecuación, 51.24 más 0.6259 por la edad, ¿no? Y ya nos daría nuestra predicción. Aquí pues a simple vista, tamaño, a simple vista podemos ver que sí existe una relación bastante clara, ¿no? Aquí con esta pendiente de nuestra gráfica.
Tenemos también la gráfica de residuos para tamaño de cintura en centímetros de hombre. Tenemos gráfica de probabilidad normal versus ajustes versus orden, histograma. Pero aquí con esta pues vemos lo más importante, ¿no? Lo que es toda la relación que hay entre la edad y el tamaño, ¿no? Tamaño de la cintura con respecto a la edad. Incluso aquí nuestra R cuadrada ajustada es lo que nos dice ahí que hay una relación del 70%, 70.7 de una relación entre lo que es el tamaño de la cintura y la edad del hombre. Pero el ejercicio nos preguntaba, dice cintura para un hombre, la edad de y la predicción en base a estos datos, lo cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a sus 20, 40 y 60 años. Ok, para eso ya tenemos aquí lo que es para la predicción gráfica de línea ajustada. Aquí tenemos la ecuación. Nada más vamos a sacar lo que es, vamos a despejar la fórmula para las tres edades, que es 20, 40 y 60. Y pues más metemos los datos, 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que van a ser, primera cantidad eran 20, nos da que es 72.158 centímetros. Sea el tamaño de cintura. Si esto es correcto y tenemos una correlación entre el tamaño de la cintura y la edad, entonces a los 40 años pues aumentaría. Vamos a ver si es cierto que va aumentando, ¿verdad? Despejando la fórmula. En este caso cambiamos a la edad de 40, lo cual nos dice que sí, efectivamente aumenta a 84.679 centímetros la cintura en un hombre de 40. También nos pide el ejercicio, nos pide tres cantidades hasta 60 también. Entonces vamos a 60 y nos aumenta a 97.194 centímetros la cintura de un hombre de 60 años. Y está que es un 70% de relación entre cintura y hombre. Entonces efectivamente vemos que sí existe la relación entre edad y el tamaño de la cintura. Ok, nos vamos al siguiente ejercicio. Correlación y regresión. Este viene siendo otro ejercicio de regresión. Ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Pues muy similar al que acabamos de ver, nomás que en este caso van a ser datos en cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Para esto nos vamos a ir a nuestros datos ya
ya capturados de mi tab. Aquí pueden ver que ya tenemos los 40 datos, las 40 edades y el tamaño de la cintura. Vamos a sacar nuestras gráficas que nos está pidiendo. Línea ajustada. Vamos a poner en la eje de las Y o la cintura, y esta depende de la edad en el eje de las X. En gráficas vamos a tener las 4 para las gráficas de residuos. Aceptamos. Análisis de regresión, cintura en centímetros de mujeres versus la edad de mujeres. La ecuación de regresión es, aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar ahorita para la predicción de la cintura a las edades de 18, 36 y 54 años. Resumen del modelo, R cuadrado ajustado, aquí podemos ver R cuadrado, y aquí nos importa este es el R ajustado, es la relación que, como en la ocasión anterior, podemos ver que efectivamente si a simple vista se ve que hay relación entre lo que es la cintura de centímetros de mujeres y su edad. Y tenemos un valor parecido al otro de 74.7, que es la relación, y como siempre el valor de P ahora aquí está en ceros, que significa pues que es mucha la relación entre la cintura, el tamaño de la cintura y la edad en mujeres. En esto pues es el incremento, ¿no? Incrementa la edad y incrementa la cintura. Y tenemos el 74. Y para confirmar, pues tenemos el valor de P en 0, el cual nos indica lo mismo, ¿no? Tenemos nuestras gráficas de residuos para cintura en centímetros de mujeres. Nuestra gráfica de probabilidad normal versus ajustes, valor ajustado, el residuo. Tenemos la frecuencia en el histograma. Tenemos también una orden de observación. Ok, entonces lo que buscamos era la ecuación para poder predecir lo que nos pide el problema, ¿no? ¿Cuál sería el tamaño? Dice, y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54. Ok, entonces nos vamos a despejar nuestra ecuación. Y la ecuación para la edad en mujeres, para sacar el tamaño de su cintura, es de 54.12 más 0.8095 por la edad, que son 18, y esto nos da 68.696. O sea que la edad ser de 68, la edad de 18 años te va a dar, la predicción dice que serían 68.691 de cintura, pero nos da tres edades
edades. La siguiente sería 36. Y esto nos dice que va a tener una mujer de 36 años, en promedio su cintura va a ser 83.62, el cual pues sería muy probable, ya que la relación que existe es fuerte, ¿no? Entre la edad y el tamaño de la cintura. Entonces, igual nos pide 3 edades y la otra eran 54 años. 54 años. A los 54. Ok, aquí vemos que sí, efectivamente la relación es en aumento. Y sería de 97.833. Ok. Pues, ponemos para reforzar, estamos viendo cómo la relación, mientras más edad tenga, el tamaño de la cintura incrementa. Y esto nos la recuadra ajustado, nos dice que es una relación de un 74.7%. Y el valor de P está en 0, el cual nos dice que la relación es muy fuerte, ¿no? Ok, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Variación e intervalos de producción. Ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. 1. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. Dice que un porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pese 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, vamos a verlo con Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos capturados de los 32. Aquí tenemos las 32 marcas de auto. Tenemos pues la marca, el modelo, el peso en libras de cada uno, longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros, el desplazamiento, ciudad, millas por galón, carretera, millas por galón, gas invernadero, dice. Bueno, estos datos que tenemos, vamos a ver la gráfica. Ok, entonces vamos a estadística básica, seguimos con correlación. Aquí tenemos que ver vamos a ver la correlación de millas por galón con respecto a el peso en libras. Ok, ahí nos vamos a gráficas. Aquí necesitamos correlación y valor de P.
aceptamos y aceptamos. Ok, aquí tenemos la gráfica de matriz de ciudad, millas y galón, peso, millas por galón y el peso en libras. Correlación de Pearson. Aquí podemos ver cómo se distribuyen. Peso en libras, mientras más pesado va gastando, se ve que gasta más, ¿no? Avanza menos millas. Como está el peso, más pesado, menos millas. Ciudad, millas por galón. Vamos a ver dice fila, ciudad, millas por galón, 30 es igual a 30, peso libras 2295. Casi no pesa y da varias millas, mucho más millas por galón, ¿no? Dice método tipo de correlación de Pearson, filas utilizadas 32, correlaciones ciudad, millas, galón, peso en libras, menos, aquí observamos que es un valor menor. Nuestro valor de P, nuestro valor de R. Okay. Con esto concluimos que el valor de P es 0, es menor al valor de insignificancia que es 0.05 y nuestro valor de R es menos 0.866, que significa que nuestra hipótesis nula nos dice que el valor de R debe ser igual a 0, el cual vemos que no, y la hipótesis alterna es la que nos dice que es diferente de 0. Entonces con esto podemos concluir que tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la cual nos dice que R es diferente de 0. Siguiendo con el ejercicio, dice determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Dice determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, ya lo vimos. Correlación ciudad, millas por galón es de menos 0.866. Eso ya lo habíamos visto. Dice existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Ya lo vimos también. De hecho está visible con la gráfica. Aquí vemos como a mayor peso es menor la distancia que pueden recorrer, que entrega un galón de combustible, menos millas. O sea que sí existe una correlación. Luego nos pregunta qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Ok, para ese número 3 vamos otra vez a estadísticas. Nos vamos a regresión, ajuste, modelo de regresión. Aquí seguimos con las millas por galón y predictores continuos. Vamos a peso en libras. Híjole, ahí no era. Peso en libras.
Ok, ya con esto analiza la regresión, carretera millas por galón versus peso por libras. Ecuación, ahora tenemos ya la ecuación de regresión. Carretera de millas por galón, 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. Coeficiente, término, ecuación de peso en libras, coeficiente 50.50, coeficiente, valor de T, valor de P, resumen del modelo. Análisis de varianza, valor de P, regresión. Bueno, pues aquí tenemos ajuste de para observaciones poco comunes, carretera, millas por galón, ajuste, residuo, diagrama de Pareto, efectos estandarizados, las respuestas, carretera, millas por galón, diagrama gráficos de residuos, ok. En sí, para contestar la pregunta 3, este es el dato que ocupábamos, resumen del modelo. R cuadrado ajustado 63.86% y R cuadrado de predicción 60.96%. Bueno, entonces es un próximo del 63 y dice la pregunta: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal? Bueno, ya lo vimos aquí en Minitab, un 63%. Luego seguimos y si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Volvemos a Minitab y lo vamos a... El 4 dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Ok, quedamos que otra vez es con Minitab y ahora vamos a hacerlo con regresión, con predicción. Y aquí peso en libras, quedamos que son 4.000. Sería así y aceptamos. Y aquí lo tenemos para un peso, una predicción que dice que para un peso de 4.000 libras va a ser aproximadamente ajuste 27.075. Eso es lo que nos da. Y como podemos ver, 4.000 libras nos va a dar un promedio de 27. Por aquí así. Es la predicción. Ok, entonces quedamos que sería esta es la respuesta 4 para 27. Igual pudiéramos hacer una prueba con nuestra ecuación de regresión, que sería esta, y de esta forma corroborar un poco la predicción. 50.5 menos 0.005869 por las 4.000 libras, esto nos da muy aproximado. Ok, aquí porque nos faltó, se grabó el punto 5 para que en la fórmula bien, y vamos a ver. Efectivamente 27. Ok, entonces esa es la respuesta para el inciso 4. Por último dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%
para el consumo de combustible en carretera. Ok, bueno, esto ya lo tenemos resuelto. Ya tenemos el valor aquí en la misma predicción. Ya tenemos el intervalo de confianza, el 95%, que es el que nos pide el último inciso, que es desde 26.0130 a 28.0420. Y esa sería la respuesta para el inciso 5. Seguimos con regresión, variación e intervalos de predicción. Ejercicio, estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres, elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Y 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres es explicado por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, es parecido al que hicimos. Y igual lo vamos a ver con Minitab. Ok, y aquí tenemos todos nuestros datos, los 40 datos. Tenemos la edad, la estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, pulso por latidos, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, índice de masa corporal, músculos, centímetros, codos. Ok, pero nos está pidiendo el ejercicio, estatura y peso. Supongo que tiene valor y los pesos en libras. Ok, nomás nos está pidiendo la correlación en pulgadas, la estatura en pulgadas y el peso. Ok, entonces nos vamos a estadísticas, nos vamos a correlación. Aquí estamos entre la estatura en pulgadas y el peso en libras. Gráfica, esta no, tenemos que poner en valor P, aceptamos. Las funciones tienen que tener 95% de confianza, correlación de Pearson también está bien y aceptamos. Ya tenemos nuestra gráfica con nuestro valor de R y valor de P. Dice gráfica de matriz de estaturas, pulgadas y peso en libras, correlación de Pearson. Ok, listo. Aquí tenemos estatura en pulgadas, peso en libras. Aquí ya con esto tenemos la respuesta a la pregunta 1. Aquí se nos dice que estamos en el valor de P en 0.001 y el valor de R en 0.522. ¿Qué significa? Que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos afirma que el valor de R es diferente de 0. Bueno, ¿qué pregunta? Dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué valor es? Aquí está, ¿no? El 0.522.
Después nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? Pues ya vimos que sí, que efectivamente mientras más altos aumenta el peso, ¿no? Luego dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Que esto igual lo vamos a ver. Ok, nos vamos a estadística. Correlación. Es en regresión, gráfica línea ajustada. Ajustar modelo de regresión. Aquí la respuesta, estamos en estructura y lo tenemos condicionado por el peso en libras y aceptamos, ya tenemos la ecuación de regresión, tenemos los coeficientes, tenemos resumen del modelo, análisis de varianza, ajustes de diagnóstico para operaciones poco comunes, sistema de Pareto, ok, pero aquí en el resumen del modelo está el porcentaje que buscamos, ¿verdad? R cuadrado ajustado 25.36%, que corresponde a la respuesta de la pregunta 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Ok, el 25.36%. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, para esto nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, a predecir. Aquí nos vamos a, nos dice que es 70 pulgadas. Nivel de comisión 95%, aceptamos y aceptamos. A ver, aquí creo que ok, nos vamos a estadística, regresión, predecir, estructura en pulgadas, nos pedía 70 y es todo. Ok, este es el valor que necesitamos para, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, ya lo tenemos, que viene siendo 180.131 libras. Y la siguiente inciso dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Y pues igual también ya lo tenemos. El intervalo es de 95%, es de 171.793 a 188.470 libras, con nivel de confianza del 95%. Con esto vamos por terminado y continuamos. Correlación de regresión múltiple. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta
Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. Calcule cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 125 pulgadas, 142 de frenado de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, pues nos vamos a Minitab con nuestros datos ya capturados. Ok, aquí tenemos ya todos nuestros datos. 32, marca, modelo, peso libre, longitud de pulgadas, frenados, cilindros, desplazamiento, capacidad volumétrica. Okay. Para esto nos vamos a estadística, regresión, gráfica ajustada, regresión, ajustar modelo de regresión. Y aquí, ok, aquí vamos a poner en Y. Capacidad, ciudad millas por galón, carretera millas por galón. Esto es lo que nos pedía. Después nos pedía para el siguiente peso en libras. Aparte nos pide peso en libras. Nos pide frenado en pies. Así. Gráficas 4 en 1. Aceptamos y aceptamos. Análisis de regresión. Ok, aquí tenemos ya todos los valores para analizar. Ya tenemos nuestra ecuación de regresión, carretera millas por galón, que eso es igual. Despejar todo, ecuación de regresión, coeficientes, resumen del modelo, ya tenemos todo. Aquí tenemos que el R cuadrado ajustado y el R cuadrado predicho es menor, debería ser mayor para que esta fuera una ecuación mejor. Análisis de varianza, ajuste diagnóstico, ok. Dice utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento, ok, determine la mejor ecuación de regresión. Dice aquí que esta es la ecuación de regresión, pero no la mejor, ya que el valor debería ser mayor el de R cuadrado predicho al de R cuadrado ajustado. ¿Cómo lo podemos mejorar? Solamente quitando los valores mayores aquí. Para eso tendríamos que irnos otra vez a la gráfica. Ok, para eso haríamos otra vez la misma. Pero ya en este caso vamos a quitar los de mayor valor. Entonces para eso vamos a dejar nada más, dejamos esos tres nada más y aceptamos. Ya con esto mejoramos el R cuadrada, no podemos quitar más ya que lo convertiríamos y ya dejaría de ser múltiple y sería lineal, ¿no? Entonces quedamos que sería nuestra mejor ecuación de regresión de esta manera. El 2 dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras,
longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, para esto nos vamos a ir otra vez a estadística, regresión, predecir. Aquí en peso en libras nos está pidiendo de 4000, en cilindros dice que es de 6 y el desplazamiento tiene 3.5 y ahora individuales, carretera millas por galón. Aceptamos. Ya tenemos nuestros valores: peso en libras, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen, como nos indica el problema, y nos está pidiendo cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195, frenado de 6 cilindros, y 25 desplazamientos de variables. Ok, solo los que estén en la mejor ecuación de regresión. Entonces la pregunta para el 2 sería, la respuesta sería 27.32, 37 millas por galón. Y la 3 dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Ok, nos vamos otra vez a estadísticas, regresión, optimizar respuesta, carretera por galón, no optimizar. Aquí tenemos que maximizar. Luego nos vamos a opciones. Aquí solamente vamos a retener el valor de los cilindros, que son 6. Y nivel de confianza. Y aceptamos, y lo que buscamos es nuestra solución. Aquí está: peso en libras 2595 de 6 cilindros, desplazamiento, capacidad, volumen 1.8, carretera millas por galón 35.7, deseabilidad compuesta 1.8. Ok, pues la respuesta a esta pregunta: ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, serían estas características. Un peso de 2.595 libras, de 6 cilindros, un desplazamiento de volumen de 1.8 y nos consumiría 35.7098. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Ok, creo que es el último. Con esto damos por terminado y muchas gracias por su atención. Enseguida, bueno, ya es el otro video. Nos vemos más adelante en el video de herramientas aplicadas al campo laboral. Gracias.